Bienvenidos amigos y amigas a Solidaria TV y Radio Solidaria. Este es un tiempo de la tertulia, unos minutos para juntos desgranar verdades bíblicas que nos ayuden a vivir la vida cristiana conforme la palabra de Dios. Como siempre, nuestro hermano y amigo Carlos Reyes. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, José Luis, y gozoso de poder estar aquí con todos, contigo y con los amigos. Con toda la audiencia, gracias a los que están ahí. Hoy hay un tema muy especial. Hay mucha gente que cuando le hablas de Dios dice, no, yo creo en Dios, pero no creo ni en los sacerdotes ni en la iglesia. Bueno, la Biblia no nos enseña a que creamos en la iglesia. La Biblia no nos enseña que creamos en sacerdotes. La Biblia nos enseña que creamos en Jesucristo. Pero que tenemos que ser piedras vivas dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y de ese tema es lo que vamos a hablar. Un poco qué es la iglesia y también qué es el servicio dentro de la iglesia. ¿Qué es iglesia y qué es servir, Carlos? Bien, primero, la iglesia no es el edificio. Convengamos eso, ¿no? Porque decimos, muchas veces tomamos ciertas cosas por costumbre y perdemos los conceptos que son fundamentales. La iglesia no es el edificio. La iglesia, la palabra iglesia viene de eclesía, que significa la asamblea, o mejor dicho, la asamblea de los que han salido fuera. En este caso, la asamblea, la reunión de aquellos que hemos salido fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de este mundo, porque estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Amén. Entonces, y como tal, la iglesia, y ¿por qué hago énfasis en estos conceptos? Porque si no se va degradando los conceptos y cuando tú los tienes que encadenar con otros conceptos ya vienen degradados. Entonces, la iglesia es la asamblea de los que han salido fuera de este mundo. ¿Para qué? Para servir al Señor. Para servir a un Dios, no al Dios de este mundo. Este mundo sirve al Dios de este siglo, que es Satanás. Nosotros, como iglesia, tenemos que servir a Dios. Básicamente es eso. Jesús dijo, además, afirmando tus palabras, Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. O servís al mundo y las riquezas, o servís a Dios y al reino de los cielos. Exacto, exacto. Ahora, el servicio a Dios, el servicio al Señor es un llamado, una elección de Dios hacia su pueblo. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí está hablando básicamente Jesucristo que la elección no viene en que yo elijo. No, Dios me eligió. Dios me escogió. Entonces, como pueblo, somos pueblo escogido por Dios para anunciar las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ese es el propósito de Dios para la iglesia, que le sirva, que sea testimonio en esta tierra. Y tenemos, como en todas las cosas, tenemos a Jesucristo como el gran ejemplo, porque el verdadero liderazgo es aquel que se ejerce a través del ejemplo. Amén. Y Jesucristo, que es nuestro líder, porque nuestro líder no es solamente el pastor de la denominación, no, nuestro líder verdaderamente, si estamos verdaderamente enseñados, sí, tenemos que entender que nuestro ejemplo, nuestro líder es Jesucristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que verdaderamente el liderazgo es el ejemplo de Jesucristo. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de la encarnación de Jesucristo.
El pueblo de Israel esperaba el Mesías, a Jesucristo, el Mesías, lo esperaba, pero lo esperaba como un gran general, rey victorioso, un gran príncipe. Estaba esperando algo así. Sin embargo, él se encarnó como siervo. Qué ejemplo nos dio, ¿eh? ¿Qué ejemplo? De servicio. Él, exacto. Se encarnó como siervo. Entonces, si alguien estaba pensando otra cosa, tenemos que entender que el Señor se encarnó como siervo. Y a Él es nuestro ejemplo. Él es al que tenemos que seguir y ver el modelo de ahí, puesto los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe. Lucas 22, 27. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¡Wow! ¡Qué texto! ¿Qué texto, no? Porque les hizo una pregunta conforme a la costumbre, que el más importante es el que es servido, según la costumbre de este mundo. Entonces, pero aquí Jesucristo le estaba diciendo, yo, que soy el más importante de todos, estoy entre vosotros como siervo, como el que sirve. Esto es para pararse un poco y pensar cuando encontramos tanta suficiencia, tanto orgullo, tanta altivez, ¿verdad? Es algo que nos tiene que llamar a reflexionar, ¿no? Sí. Entonces, y un poco el motivo de estas charlas es llevarnos a reflexionar verdaderamente qué está pasando con nuestra vida, porque la palabra es como un espejo. Y a medida que vamos leyendo o escuchando que se va desgranando la palabra, vamos viendo reflejados. Y según lo que te vas viendo reflejado, es lo que tú o yo, cualquiera de nosotros, tiene que pedirle al Señor perdón y decirle, Señor, ayúdame a cambiar esta actitud. Sí, porque hay gente que confunde ir a la iglesia a dar culto a Dios con servicio. Piensan que hacen un favor a Dios o que servir a Dios es asistir a la iglesia y ya está. Pero creo que hay una diferencia entre asistir a la iglesia y servir. Claro. De hecho, no fuimos llamados a ser espectadores. Fuimos llamados a ser partícipes en el servicio. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Otra frase contundente de Jesucristo, nuestro líder, nuestro ejemplo. Mi comida, o sea, lo que me alimenta a mí es hacer la voluntad del Padre que me envió y que cumpla con su obra. Y ese debe ser también nuestro propósito en la vida. Cumplir la voluntad, conocer la voluntad de Dios. Hay una parte que es la voluntad escrita y otra parte que es una voluntad revelada con cada uno de nosotros. Porque Dios tiene diferentes dones, llamamientos, ministerios diferentes. No todo tiene por qué ser conforme a los 5 ministerios de Efesios capítulo 4. No todo tiene por qué ser así. No todos son o profetas, o apóstoles, o evangelistas, o pastores, o maestros. Hay distintas formas de servir y en otro día hablaremos de eso, pero vamos a ir viendo que no todos fuimos llamados a tener esos ministerios, pero sí todos fuimos llamados a servir, de una u otra manera. Conforme a la multigracia de Dios. Exacto. Y esto es muy importante entender, porque ninguno de los servicios es más importante o menos importante que el otro. No sé si me comprendo. Porque hoy en día, recordemos que hasta hace unos años atrás, un par de décadas atrás, el pastor, el título, por así decirlo, de pastor era lo máximo, ¿no? Pero después empezó con la nueva era apostólica, con que ya o profeta o apóstol. Y yo no estoy en contra de que haya ni profetas ni apóstoles, porque verdaderamente creo que Dios hace eso. Lo que sí quiero decir que en sí
no es tan importante el título. Lo importante es ser llamado, que cada uno conozca su llamado. No es una competencia que, yo ya, si me quedo en pastor, ya no soy nadie. Y por eso tengo que encontrar mi apostolado. No, yo tengo que encontrar aquello que Dios quiere y me llamó para hacer. En Jeremías 51 dice, martillo me sois y arma de guerra y por medio de ti. Y un martillo sirve para dar golpe, no sirve para atornillar. Igual que un destornillador sirve para atornillar o desatornillar y no para martillar. Entonces, como herramientas que somos en las manos de Dios, cada uno cumplirá una función. Y que Pablo lo llega a decir, en la mano no puede decir que porque no es pie no es del cuerpo, o el pie no puede decir porque no soy mano no soy del cuerpo. Lo importante es ocupar el lugar que Dios ya ha establecido para nosotros. Exacto. Y volviendo al tema de ministerios o servicios que no están dentro de los 4 ministerios, porque algunos dicen, pero yo no soy un levita o un salmista, como dicen. Tampoco soy un predicador o tampoco soy... Pero eres de los que va a visitar a los enfermos. ¿Y eso tiene un valor? Eres de los que... Porque recordemos, los diáconos era un ministerio de servicio, eran los camareros que servían las mesas de las viudas y de los menesterosos y de los indigentes en aquella época. Eran como un puente, porque confrontaban problemas del pueblo sencillo y para evitarlos que llegase a los apóstoles. Entonces, ni uno es más importante ni uno menos importante. Convengamos eso. Mateo 20:28, por favor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, que vino para servir. Otra declaración más de aquel que es nuestro ejemplo. Y todos los textos que estamos leyendo, que tú has traído, son contundentes y claros. Pero vamos, claritos. Clarito. Juan 13, 14, 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Convengamos esto, Jesucristo no vino a ser creyentes, vino a ser discípulos. La palabra discípulo es aquel que ve y hace como su maestro. Observa, aprende y hace lo mismo que su maestro. Y aquí lo está reflejando Jesucristo. Vosotros veis que yo le lavo los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo. Entonces, si yo que soy el Señor y el Maestro dice, hago esto, ¿cuánto más? Nosotros, que no llegamos a su altura, ni mucho menos. Claro. ¿Por qué traigo todos estos textos bíblicos? Precisamente para desmistificar algunas cosas de que, pero esos solamente son para aquellos que tienen un llamado. El llamado a amar y servir al prójimo es para todos. Además, ¿sabes? Mientras estabas hablando esto, me acordaba cuando Jesús reprende a unos, y está hablando del tiempo final del juicio, que le dice, vosotros no me habéis servido. Y dice, nosotros, Señor, ¿en qué no te hemos servido? Y Jesús lleva el servicio no al plano, digamos, ministerial, sino a un plano más aparentemente más humilde. Tuve hambre y no me diste a comer. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y no fuisteis a verme. Qué tremenda, qué verdad bíblica. Y esto es, vuelvo a desmistificar que todos apóstoles, pastores, profetas y maestros, no, siervos. Siervo inútil soy. Amén. Solo hice lo que debía hacer. Si llegamos a ese título, ya es. Sí. Ya es. Ahora, la actitud de servicio de Jesucristo fue su máxima expresión en el ministerio que tuvo aquí en la tierra. La máxima expresión. Y
Y esto mismo debe caracterizarnos a nosotros como discípulos. Si verdaderamente somos sus discípulos, debemos seguir los pasos de nuestro Maestro, sus enseñanzas y hacer lo mismo. Sí, exactamente. Entonces, Jesucristo enfatizó, hizo énfasis en la grandeza del servicio. Y nosotros como sus discípulos debemos vivir en eso. Es que es la revelación del corazón del Evangelio, Carlos, porque si no hubiera venido Jesús a servir como siervo y como cordero de Dios, como un sacrificio vivo, ¿dónde estaríamos nosotros? No estaríamos aquí ni hablando del Evangelio. No. Estaríamos perdidos en el infierno. Pero hubo alguien que sirvió para salvarnos. Y el llamado a su pueblo es un llamado de servicio. Marcos 10, 43, 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Aquí exalta a los que... Aquí nos muestra verdaderamente cuál es el corazón del Señor. El corazón de Jesucristo es que verdaderamente Él tiene en estima a los que sirven, a los que tienen espíritu de servicio. Aquel que no tiene un espíritu de servicio no quiere decir que no te ame. Aquel que no está dispuesto a servir al Señor y a su prójimo, no quiere decir que Dios no te ame, no quiere decir que Dios no vaya a hacer contigo algo bonito. Pero la estima delante de los ojos de Dios es para con aquellos que reconocen y aceptan el desafío, el llamado de Dios a servir a Dios y al prójimo. Es que el propósito de Dios es salvarnos para hacernos útiles como herramientas para bendecir al mundo a través del Evangelio y de servirles en lo que necesiten. El servicio, servir como lo hizo Jesucristo, nuestro ejemplo, ¿no? Es con amor, con compromiso, con disposición, con humildad, con autoridad, con obediencia y con lealtad. Y estas actitudes se reflejaron en el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra y tiene que ser nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Con amor. La palabra amor viene, bueno, aunque en el antiguo griego había 4 palabras diferentes para amor, en este caso es el amor ágape, y se utiliza en el Nuevo Testamento para describir la actitud de Dios hacia el ser humano. El amor de Dios, porque el amor entre una pareja, el amor de Dios es el amor ágape. El amor de Dios, el amor entre una pareja es el amor eros. El amor entre familiares, el amor filo. Sí. Y después hay otro que se llama storge, pero en sí es ágape, que es el amor de Dios. Un amor puro, desinteresado. Exacto. Entonces, esto describe el amor de Dios hacia el ser humano y describe cómo debemos amar nosotros al prójimo. Es lo que motivó al Padre a enviar a Jesús a favor de la humanidad. Y fue el motivo que tuvo Jesús para ir a sufrir el desprecio y el dolor y morir en la cruz del Calvario. El amor. El amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precisamente, ese es el amor ágape, un amor sacrificial, un amor de entrega. Tenemos el ejemplo en Jesús. Desinteresado. Desinteresado. Ahora, fue ese mismo amor que motivó a Jesús a servir a las multitudes. Mateo 9, 35, 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa compasión es fruto del amor.
Sí. Si no hay amor, no hay No hay compasión. compasión. Y entonces, la gente no necesita tu capacidad, necesita que tú ames y busques de Dios para ellos. ¿Se puede hacer la obra de Dios? Se puede hacer, o mejor dicho, la obra no, pero tú puedes hacer cosas, por ejemplo, volvamos al diaconado, ¿no? El servir las mesas, tú puedes hacerlo, cualquiera puede hacerlo, pero hay una manera diferente de hacerlo cuando uno ama a Dios y ama al prójimo. Sí. Por eso buscaron hombres de testimonio. Lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Mira, te voy a contar una historia que sucede, por ejemplo, con el personal de esta casa, Visual 777, pertenece también a Solidaridad TV, que son el cuerpo técnico, y que a su vez la Visual 777 es una productora que ofrece productos audiovisuales. Entonces alquilan equipamiento, el servicio técnico y todo. Y hay una denominación de iglesias que contratan a Visual 777 para sus eventos, ¿no? Pantalla, sonido, iluminación, vídeo, un montón de cosas. Y dicen que ellos prefieren contratar porque la gente que va, los técnicos, tienen otro espíritu, que quizás tú contratas técnicos de otras empresas seculares y te encuentras con que tienen otro espíritu contrario. No hay amor. No hay amor. No hay entrega. Exacto. Entonces hay otro espíritu. Por eso podemos ver que se puede hacer la misma tarea, pero con amor y sin amor. Y hay una diferencia en el resultado. Exacto. Hay una diferencia. Vamos a... bueno, el amor es el interés y la voluntad de hacer algo por Dios y su obra, y que obviamente incluye al prójimo, porque ¿cómo puedes decir que dices que amas a Dios a quien no ves y no amas al prójimo a quien sí ves? No es congruente eso. No podemos hablar de un amor a un espíritu que no vemos, que es el Espíritu de Dios, y al necesitado que está a nuestro lado le ignoramos. La relación con Dios se mueve en dos dimensiones, porque la cruz nos lo muestra, en forma vertical con Dios y en forma horizontal con el prójimo. Con el prójimo. No cabe ninguna duda. Y así es. Ahora, el servicio exige compromiso, nos demanda compromiso. Y este es uno de los temas por los cuales mucha gente no quiere servir, o no se porque no me quiero comprometer, porque si me comprometo, lo que sucede es que tengo que dejar cosas de lado, porque todo compromiso exige, porque el día tiene para todos 24 horas, tiene un montón de cosas. Entonces, cuando yo empecé a servir a Dios, tuve que empezar a dejar cosas de lado y decir, bueno, yo quiero servir a Dios, pero mi tiempo es limitado. Quiero hacer esto, esto y esto y servir a Dios. Y cada día tuve que estar tomando decisiones que eran más importantes para mí. Entonces fui asumiendo compromiso con el Señor y con su obra, porque fui entendiendo que para mí era lo más importante. Ahí cambia el listado de prioridades. ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál es lo segundo? ¿Cuál es lo tercero? El compromiso es la entrega, la voluntad, la responsabilidad para desarrollar el servicio. Y todo cristiano, todo discípulo, mejor dicho, debe tener un alto grado, o debería tener un alto grado de compromiso con Dios y con su iglesia local. Y Jesucristo siempre lo tuvo presente esto. Fue el compromiso lo que le hizo cumplir la tarea que le encomendó el Padre. Lucas capítulo 4, versículo 34. Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios.
O sea, ahí los demonios estaban dando testimonio de quién era Jesucristo. Ellos supieron reconocer y que Él había venido a cumplir con un propósito. Porque Jesucristo dijo, yo he venido a deshacer las obras del diablo. Amén. Y los demonios se habían dado cuenta que había venido a destruir sus obras. Que el servicio de Jesús venía a romper todo ese imperio. El compromiso con el servicio de un cristiano tiene que ver con querer, desear hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le sirvamos. Hay muchos que le preguntan, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Primero, que creas en Él. Segundo, que te santifiques. Tercero, que le sirvas. Y hay tantas cosas que hacer. Si abrimos los ojos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que las preguntas muchas veces no hay necesidad ni de hacerlas. Vamos a leer Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En un momento angustiante para el Señor Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que lloraba, lágrimas de sangre tenía, y bueno, un momento de tensión Muy duro, máxima, muy duro. muy duro. Dice que tuvo un momento de debilidad donde, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y yo sé que muchas veces queremos pasar de la copa de servir al Señor. Sí. Porque nuestro corazón anhela otras cosas, tiene otros proyectos, pero la cuestión es la decisión. Pero hágase tu voluntad, no la mía. Es que hay muchos cristianos que hacen las cosas y cuando hacen lo que ellos quieren dicen, Dios mío, bendice esto que están haciendo mis manos. Y tiene que ser al revés, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Del grado de compromiso que cada cristiano tenga, va a depender no solamente involucrarse en el servicio a Dios, sino también en su nivel de santidad. ¿Por qué? Porque van unidos. Difícilmente una persona que rechace servir al Señor vaya a vivir un nivel de santidad acorde a lo que Dios espera de su pueblo. Es que como tú has dicho, van unidos, porque santidad es apartarse para. Por y para Dios. No tener una coronita, una aureola ahí que brille, no. Es apartarse para el servicio a Dios. Ahora, hablamos de dos dimensiones. Vertical, relación con Dios, compromiso con Dios. Horizontal, relación con nuestro prójimo, compromiso con nuestro prójimo. Jesucristo siempre estuvo comprometido con las personas a las que servía. Y la Biblia nos muestra ejemplos de hombres y mujeres comprometidos. Por ejemplo, Samuel. Vamos a 1 Samuel 1, 11, 12. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Esto cuenta la historia de Ana, una mujer que no podía tener hijos y que suplicó delante del Señor y se comprometió a ofrecer a su hijo para servirle. Los compromisos. El apóstol Pablo tuvo una vida comprometida con Dios y con el servicio. Difícilmente podamos estar comprometidos con Dios si no estamos comprometidos con el servicio. Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cuestión es que hoy, esto fue escrito en el siglo I, hoy más que nunca, cada discípulo tiene un gran reto de parte de Dios de ser no solo un cristiano nominal, sino un discípulo comprometido con el Señor y con su obra. Es que la palabra compromiso hoy da alergia a la gente. Se hablan del amor, pero el compromiso de ese amor no lo quieren. La verdadera profundidad del amor está dada con la misma profundidad de compromiso. Amén. Amén. En todos los órdenes, aún en el orden matrimonial, familiar. Sí, sí. Mi amor, en la verdadera dimensión de mi amor, va a estar dada por la dimensión de mi compromiso. Porque si no hay compromiso se rompen todos los pactos, todas las promesas, todo. Se busca lo de uno mismo, olvidando para qué y por qué estás viviendo y por qué has sido salvo. Ahora, el compromiso para el servicio requiere negación personal. Amén. Sí o sí. Tomar la cruz cada día y ser perseverante. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Eso es lo que implica. En el servicio implica que perdamos nuestra vida. Yo me acuerdo cuando entré en la iglesia, comencé a conocer de Dios y me gozaba y amaba al Señor. El Señor comenzó y estaba en el primer estudio bíblico que hacía, y estaba demandándome comprometerme con el servicio. Y yo tenía la lucha en mi corazón porque yo tenía mis pensamientos, mis planes, las amistades, las actividades, las vacaciones, el trabajo, la universidad. Y poco a poco tuve que ir negándome y muriendo a muchas cosas porque entendí que lo más importante para mi vida era el servicio. Es que el Señor Jesús, cuando llamó a sus discípulos, no fue a la oficina del paro. No. Fue a un pescador que estaba pescando y le dijo, tienes que dejar la red. Fue a un hombre que cobraba tributos, que le dijo, ven y sígueme. O sea, hay algunos que creen que servir a Dios es para cuando tengan tiempo. No. Pero eso no funciona. No funciona, al contrario. Es como tú has dicho, es un compromiso. Es un compromiso. Y después del compromiso viene la consagración. Amén. Que es el otro punto, que es separarse, apartarse de lo impuro, del pecado de este mundo, para amar y servir a Dios. Ahora, para la consagración es indispensable que en nuestras vidas, no se puede pretender servir a Dios si no hay consagración. Dios llamó a la tribu de Leví y la consagró. Llamó a los sacerdotes y los consagraba. Llamaba y consagraba. Dios llama a su pueblo y lo consagra. O sea, lo pone en una situación de que este es mi pueblo para esto. Entonces Dios nos consagra. Y cuando Dios nos consagra para su ministerio, para ministrarle a Él y servir al prójimo, ¿cómo vamos a ministrar este mundo y servir a este mundo? Tenemos que hacernos con una buena voluntad, bajo el mandato de Dios, consagrados para Dios y escogiendo, como Jesús dijo a una de las hermanas de Lázaro, escoger la buena parte. Voy a hacer un poco más. Si yo soy músico o cantante, o alguien que Dios me consagra, me llama y me consagra para ministrarle, ¿cómo puedo con ese mismo don y ese mismo talento servir a este mundo? Es que no es compatible. Estás manchando algo. Yo sé
yo sé que esto trae controversia porque de hecho hay gente que de repente viene de la música secular, se convierte al Señor y por un tiempo tiene que seguir porque tiene unos contratos firmados de tiempo y tiene que seguir, pero en cuanto puede se desembaraza de eso porque entiende que su talento es para el Señor. Al revés de lo que sucedió con Elvis Presley, Whitney Houston o tantos. Un montón de ellos que empezaron en la iglesia. Empezaron su talento, se desarrolló en la iglesia y en vez de consagrarlos para el Señor, lo tiraron a este mundo. Sí, pero fíjate qué enseñanza más fuerte para el mundo y para los jóvenes también especialmente. Empezaron en la iglesia y acabaron bajo las drogas. Whitney Houston en un hotel, murió sola, drogada. Elvis Presley llamando a su médico. Michael Jackson. Puede seguir así con una lista grande. Una lista grande. En los 60 o 70, muchos de los más conocidos cantantes en Estados Unidos tenían una raíz cristiana. Pero dejaron el talento para sus placeres, sus ganancias, sus intereses, no aceptaron las riquezas del mundo, el Señor del mundo. No aceptaron consagrarlos para Dios. Se lo entregaron al Señor de este mundo, al diablo. Exacto. Y él pasó la factura. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. La gran tentación, todos, así como Jesucristo fue tentado, todos vamos a ser tentados. La tentación le sucedió a los cantantes que estábamos hablando recién, a los artistas que estábamos hablando recién. Ellos tuvieron la tentación y no aceptaron su consagración para Dios y fueron tentados y arrastrados a este mundo. Y eso es trágico. Yo tengo un amigo que fue llamado al ministerio también cuando yo fui llamado al ministerio. Y en un momento dado yo seguí con mi ministerio, pero él se dejó embaucar por el mundo de los negocios e hizo dinero. No dejó de ir a la iglesia y tiene propiedades, pero en un tiempo llorando, cuando nos encontramos, él dijo a mi hijo, le confesó que su gran error fue dejar el ministerio, el llamado que tenía de Dios, llorando, y ya no podía retomarlo porque ya es mayor. Qué triste es así. Y qué duro. Porque no encuentras tampoco tu sitio. Si has sido llamado, no vas a encontrar tu sitio en ningún lugar del mundo. Vamos a 1 Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, cuando tengamos esa tentación, la tentación Jesucristo la reprendió con el escrito está. Y aquí nos los deja, en 1 Pedro, el apóstol Pablo los deja expresado. Escrito está, Dios quiere que seamos santos, no necesitamos que venga un profeta a decírnoslo. Está escrito. Está escrito. Dios quiere que seamos santos, apartados por Él y para Él, como Él es santo. Como tú decías al principio, porque Él es nuestro ejemplo. Efesios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que el plan de Dios ya estaba antes de la fundación del mundo. Amén. Ya estaba de que tú y yo fuésemos santos, que tú fueses santo, apartado para Dios y consagrado para Dios. Ya estaba. Tenemos un Dios omnipotente, omnisciente, perfecto. Y ya Él
Lo que está esperando es que tomemos la decisión correcta. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Dios está buscando un pueblo que le sirva. Sencillamente. Sencillo. No en grandezas, simplemente servir. Ahora, hay una característica que tiene que tener este pueblo, que es la disposición. ¿Y qué es la disposición? Es la actitud que se tiene para hacer algo de manera voluntaria. Debemos servir a Dios de manera voluntaria, no por ganancia, Deshonesta, como dice la Biblia. no por presión, sino por convicción y de manera voluntaria. No esperando nada, porque todo lo que recibimos, lo recibimos de Dios y nuestra recompensa. El que quiere recompensa de hombre tendrá. Y se estará equivocando. Exacto. Pero el que quiere la recompensa de Dios tendrá. Dios no es deudor de nadie. Dios al final nos dará a cada uno conforme nuestras obras. Sí, en la vida, para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo o servicio, se necesita tener disposición. No imposición. No imposición, disposición. Disposición. Y cuanto más en el servicio a Dios. Y nuestro ejemplo, Jesucristo, siempre mostró una actitud de disposición. Siempre estaba dispuesto a ir donde había necesidad. Entonces, eso implica, ¿qué hago cuando...? Porque no siempre nos va a tocar hacer lo que nos guste. No, Dios nos va a llevar a hacer lo que hay que hacer. No siempre nos va a tocar en la obra, en el servicio, hacer o atender gente que te guste, que te sientas cómodo. A veces te tocará gente que es complicada, pero estamos dispuestos. Debemos. Dios no siempre te va a mandar a hacer algo que te guste. A veces te va a pedir que hagas algo que no está del todo en tus planes, o no está del todo en tus sueños o en tus proyectos. ¿Estás disponible? La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Eso es parte de nuestra disciplina también. Sí. Mateo capítulo 4, versículos 23 y 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. En medio de todo eso, Jesús fue llamando a sus discípulos. Jesús pasó por donde estaba Leví y le dijo, una sola palabra le dijo, sígueme. Y él tuvo disposición a seguirle. ¿Cuántas veces nos tiran el desafío y no somos capaces de seguirlo? O a lo mejor una reunión, un culto que el Señor se mueve de una forma especial, o lloramos, ay sí Señor, y luego salimos y el día siguiente aquella promesa se nos ha diluido como el azúcar en el agua. Exacto. Porque la disposición tiene que estar. Tiene que estar. Mateo 4, 19 al 20. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante. La disposición hace que no te tomes demasiado tiempo. El mañana desaparece. La disposición es hoy. Hoy. Entonces, pero yo sé, y en mi espíritu percibo, que hay mucha gente que está viendo y escuchando, aún por las redes sociales lo verán y escucharán, y que han dejado pasar oportunidades, han dejado pasar situaciones, y así como tú has hablado de ese amigo tuyo, hay gente que ha dejado de hacer lo que Dios le había llamado a hacer,
y que en esta hora están agobiados, tristes, reconociendo que los logros, que en algunos casos han tenido logros naturales, pero que no les satisface, y en otros casos viven frustrados porque no han alcanzado ni lo que ellos pretendían y tampoco han alcanzado nada porque han dejado de hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Y en este punto, la cuestión es, ¿qué hago? La palabra es clara. Arrepentirnos. El Señor dijo, dos ejemplos. Uno que le mandó y dijo, sí, voy, y no fue. Y otro que dijo, no, pero... Y al final, pensándolo bien, fue. Hay quienes, y a pesar de que no fue un día, sino fueron años, has dejado de hacer lo que tenías que hacer, lo que el Señor te había llamado a hacer. Lo que estabas fructificando, pero por presiones, te has dejado presionar por este mundo y presionar por la familia. Y has dejado de hacer lo que Dios te había llamado. Entras dentro de esos que el Señor dice, no lo hiciste, pero ahora quieres hacerlo. Puedes hacerlo. Nunca es tarde si hay verdadero deseo en el corazón y arrepentimiento de haber dejado de lado lo más maravilloso que hay, que es servir a Dios. Spurgeon dijo, si puedes servir a Dios, no te rebajes a ser rey. Muchas veces se deja de servir a Dios porque hubo problemas, dificultades en la obra, porque la obra no está exenta de problemas y dificultades. De hecho, nos muestra una discusión agria entre Pablo y Pedro. Nos muestra a Pablo también teniendo problemas con Bernabé por Juan Marcos, de tal manera que se separaron. La obra a veces nos lleva a tener algún conflicto, algún problema, pero no es motivo para abandonar. No, no podemos poner esa disculpa, Carlos, porque ahora hay jóvenes que están estudiando leyes, quieren ser abogados. ¿Acaso no hay abogados corruptos que están en las cárceles? ¿Por eso él no va a estudiar la carrera? No. Yo he ministrado en una cárcel principal de Madrid, donde uno de las partes de las cárceles, allí estaban presos la gente de los cuerpos de seguridad del Estado que habrían hecho cosas malas, guardias civiles, policías. Por eso, un joven que quiera ser policía y servir a nuestra patria, ¿le va a impedir? No. No podemos poner esa disculpa. Tenemos que saltar por encima de eso, porque no nos podemos escudar en eso. De los 12, hubo uno que traicionó a Jesús, Judas, pero eso no impidió a los 11 esperar el día de Pentecostés. No impidió a Pedro ponerse en pie y decir, varones israelitas, Cristo murió por los pecados de nuestra nación y de todos aquellos que quieren seguirle y servirle. No hay disculpa. Por eso es importante que retomes cuanto antes el compromiso. El compromiso con Dios y el compromiso con la obra. Hablar con quien hay que hablar. Pedir perdón y volver. Y volver. Además hay que recordar un texto que está sobre todas las cabezas de aquellos que un día hemos aceptado a Jesús. Irrevocables son los dones. Los dones y el llamamiento de Dios. Dios nunca retira. Nosotros podemos apagar el don, podemos dar la espalda al llamamiento, pero Dios espera el retorno. No podemos decir, no, es que me desechaste, no. Para nada. Para nada. Él nos ha dado los dones y los talentos. Amigos de Solidaria TV y Radio Solidaria,
hemos querido dejar plasmado con las enseñanzas de nuestro hermano Carlos y lo que puede aportar sencillamente, pero sobre todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y una de las cosas principales que hemos podido descubrir hoy, si ya no las sabíamos, o si las sabíamos, las hemos podido recordar, es que Jesús nos dio un gran ejemplo, siendo el Dios de cielos y de tierra. El Dios creador desde el principio se hizo siervo. Siendo el Señor, vino a servir. Y sirviendo, murió. Y porque murió sirviendo, usted y yo tenemos esperanza. Ese es nuestro llamamiento, servir también. Porque no somos más grandes, ni más perfectos, ni más poderosos que nuestro Señor Jesús. Él es el único, el grande, cabeza de la iglesia. Hemos querido transmitirle esto, esperamos que les haya servido y sobre todo les volvemos a emplazar a una nueva tertulia en Solidaria TV y Radio Solidaria. Les habló José Luis San, que Dios les bendiga.